Buen día, chavos de ISA 11. Vamos a continuar con los temas. Entonces, previamente abordamos pues esto de la electricidad, qué es la electricidad, dónde se utiliza, en fin. Vamos a darle un poco de continuidad. Entonces, eh, ya una vez quedando claro que la electricidad es la interacción que existe entre partículas subatómicas, esta interacción, este roce, produce una pequeña energía, una chispa. Entonces esa chispa a nivel muy pequeño, multiplicado por millones, es así como se genera la electricidad. Es diferente, no confundamos electricidad con corriente eléctrica, con intensidad de la corriente eléctrica o con voltaje. Entonces, electricidad simplemente es el fenómeno por el cual se produce una corriente eléctrica, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? Vamos a empezar a ver propiedades que tienen distintos materiales, propiedades que tienen circuitos, propiedades que tienen elementos de la naturaleza para poder neutralizarse. Entonces, primero comenzamos con ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? Voy a ver aquí donde puedo, dónde está el rayo láser. Aquí está. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. Es un material conductor, perdón. El número de electrones, cantidad de carga que fluyen más allá de cierto punto en una unidad de tiempo determinada, se llama corriente. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Su magnitud física se representa con la letra I latina mayúscula, siendo su unidad el amperio abreviado A. Entonces, aquí estamos viendo dos temas o dos conceptos. Primero, corriente eléctrica, que es la parte superior, y después, intensidad de la corriente eléctrica, que es la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Básicamente, necesito que entiendan qué es la corriente eléctrica. En pocas palabras, la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Simplemente es eso. Flujo de electrones a través de un conductor. Aquí cuando decimos la carga, o por ejemplo, dice el flujo de la carga. La corriente eléctrica es la velocidad que lleva el flujo de la carga. ¿Y qué es la carga? Son electrones. La corriente eléctrica son electrones en movimiento. Entonces, si nosotros recordamos, en el video anterior vimos que un átomo está formado por electrones en su órbita girando a gran velocidad, neutrones y protones en el núcleo. Entonces, como nosotros cuando unimos dos materiales se ceden electrones, ya sea de un material, del material A al material B o del material B al material A, para poder completar los electrones en la última órbita, este cedimiento de electrones se le llama corriente eléctrica. Realmente cuando nosotros medimos con el multímetro, que decimos vamos a medir la corriente, no estamos midiendo la corriente, sino estamos midiendo la intensidad de la corriente. ¿Y qué es la intensidad de la corriente? Es lo que viene aquí abajo. La intensidad aquí, podríamos poner, la intensidad de la corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica, es decir, el flujo de electrones que recorre un material y es representado mediante el amper. ¿Sí? ¿Qué es el amper? El amper es una unidad de carga en que se mide la carga eléctrica en coulombs, entre una unidad de tiempo, en que se mide el tiempo en segundos. Entonces, de manera que un amper es un coulomb entre un segundo. Y hablando de los coulombs, pues más o menos un coulomb son 6.24 por 10 a la 18 electrones, ¿sí? O sea, estamos hablando de que son demasiados. O sea, imagínense, 6.24 a ese 6,24 le ponemos 18 ceros, eso es. O sea, estamos hablando que un electrón pues es una parte que tiene un átomo, y el átomo es la parte más pequeña que tiene un elemento. Entonces, por eso es que es mucho del coulomb. Entonces, retomando, la carga eléctrica es electrones. Los electrones en conjunto pueden producir una corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí sigan mi punto láser. Si aquí en esta parte nosotros tenemos un cuerpo A y aquí tenemos un cuerpo B, entonces el cuerpo A le está pasando electrones al cuerpo B. ¿Por qué? Si ven aquí los electrones están circulando para acá, ¿sí? Aquí tenemos el cuerpo A, el cuerpo B, entonces el cuerpo A, como tiene muchos electrones, le va a pasar al cuerpo B. Entonces este cedimiento de electrones se llama corriente eléctrica, ¿sí? Si hay muchos electrones o si hay muy pocos electrones, entonces estamos hablando de intensidad.
Aquí, si nada más existiera un solo electrón circulando, ya tenemos una corriente eléctrica. Pero si tenemos muchos electrones circulando, entonces estamos hablando que tenemos mucha densidad, por así decirlo. Entiendan como la intensidad de la densidad, es decir, cuántos electrones hay circulando en un conductor. Este tubito que vemos aquí, este cilindro, pues es un conductor. Pues el conductor es un cable. Conductor, generalmente están hechos de cobre o aleaciones con cobre, como todo el cableado que nosotros tenemos en nuestra casa, pues es un conductor. El cable que conectamos a la laptop, al celular, al reloj, a los audífonos, todos estos son cables que conducen una señal eléctrica que ya puede ser para cargar. Entonces, para poder continuar, retomemos. Corriente eléctrica, flujo de electrones a través de un conductor, simplemente es eso. Intensidad de la corriente eléctrica es qué tantos electrones están circulando a través de un conductor en un instante. ¿Y a qué nos referimos con un instante? Pues en un segundo. Y aquí vemos que ¿por qué se llama ampere esta cosa? Corriente eléctrica. Un ampere es la cantidad de corriente que existe cuando cierto número de electrones, cuya carga total es de un coulomb, ya dijimos que un coulomb 6.24 por 10 a la 18 electrones, pasa por un área de sección transversal. Y la sección transversal pues es un conductor, ¿sí? Aquí lo voy a dibujar. Bueno, no creo que no sepa, creo que sí por aquí. Vamos a ver si se puede. Sí. Pues un conductor pues es simplemente algo así, ¿no? Tenemos por aquí, este es un conductor, pues por aquí van a ingresar los electrones, por aquí van a salir los electrones. Y cuando habla de la sección transversal, esto que vemos aquí, sección transversal, nos referimos a esta área que está aquí. Aquí hay un área, ¿sí? Y entonces sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces esa va a ser nuestra área que tenemos ahí. Es simplemente para que ustedes lo recuerden. Listo. Entonces, ¿por qué se llama ampere? ¿Por qué nosotros medimos la intensidad de la corriente eléctrica en ampere? Bueno, ¿quién fue Ampere? Esta persona que vemos aquí se llama André Marie Ampere, que fue un francés muy importante en su época. Nació en 1775 y murió en 1836, francés. Desarrolló una teoría de electricidad y magnetismo que resultó fundamental para que los desarrollos efectuados en el siglo XIX en estos campos. Fue el primero en construir un instrumento para medir el flujo de carga, que es la corriente eléctrica. Por eso, la unidad en la cual se mide la intensidad es el ampere. Entonces, como mencioné anteriormente, pues I significa corriente es Q entre T. Q, pues es la carga en coulombs y T, pues es el tiempo en segundos. Entonces tenemos un ampere cuando tenemos un coulomb en un segundo. Con esto yo creo que queda un poco más claro qué es la corriente eléctrica. De igual forma, si no entienden algo, cuando suba el video pueden hacer comentarios y ahí se los voy contestando, tiempo real. Bueno, y otra propiedad eléctrica que tenemos en los circuitos eléctricos y en los elementos, el voltaje. ¿Qué es el voltaje? También se le llama de diferente manera, se le puede llamar tensión eléctrica como en España, en Europa, se le llama tensión, o diferencia de potencial eléctrico. Diferencial de potencial eléctrico. ¿Qué es esto? Pues es una magnitud física que se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. En circuitos eléctricos el voltaje es la fuerza propulsora y es lo que establece la corriente. La unidad en la cual se mide esta magnitud es el volt o voltio y se abrevia con una V mayúscula. Entonces un volt es igual a un joule entre un coulomb, ¿sí? ¿Por qué se llama volt? Ahorita vamos a ver por qué, pero ¿qué es lo que dije? Tal vez no lo entendieron porque esto es un poco muy técnico o es un poco muy elevado tal vez. Y como ustedes son nuevos en este aspecto de la electricidad o tal vez si ya lo vieron lo olvidaron. ¿Qué es el voltaje? Simplemente el voltaje es la fuerza con la cual nosotros vamos a mover los electrones. Imagínense que el electrón es un balón, ¿sí? Entonces ustedes tienen 1 millón de balones
en un tubo circulando a mucha velocidad. Entonces, ustedes para poder mover estos balones en este tubo, pues van a necesitar mucho voltaje, es decir, mucho trabajo para poderlos mover rápidamente, pero si nosotros los movemos lentamente, entonces pues vamos a necesitar menos voltaje, es decir, menos trabajo. De la manera que, por ejemplo, todos los aparatos electrónicos, eléctricos que tenemos en nuestro hogar, la mayoría, por ejemplo, los abanicos, los ventiladores, funcionan con la corriente que tenemos en los enchufes. Esta corriente, este voltaje son de 120 volts, 127 en algunas partes. ¿Qué significa estos 127 volts? Significa que la fuerza con la cual, o la velocidad, más bien, la velocidad con la cual se están moviendo los electrones son 127 volts. De manera que si ustedes tienen, por ejemplo, en un proyecto que ustedes van a hacer final para la materia, van a hacer una fuente variable. ¿Qué es una fuente variable? Pues imagínense un cargador para celular o para laptop que varíe su voltaje. Es decir, que pueda tener desde 1 volt hasta, no sé, 40. Entonces, si ustedes hacen la prueba de poner una lamparita, una lamparita de corriente directa a la salida de esta fuente y ustedes van iniciando con 1 volt, con 2 volts, o sea, van cambiando, van regulando. Imagínense que es una bocina y le van subiendo el volumen, pues cada que vayan subiendo los volts, esta lámpara se va a energizar más y va a encender más, va a brillar más. ¿Por qué? Porque los electrones están circulando a mayor velocidad, lo que produce que el efecto luminoso o lumínico sea mayor. Entonces, en pocas palabras, voltaje es la fuerza con la cual vamos a mover los electrones. Eso es el voltaje. ¿Por qué se llama volt? Bueno, se llama por alguien que nació en 1745, un italiano, y murió en 1827, llamado Alessandro Volta. ¿Quién es este personaje? ¿Qué hizo? ¿Por qué se llama volt? Bueno, él básicamente creó, experimentó y diseñó la primera batería, ¿sí? Dispositivo para generar electricidad estática y descubrió el gas metano. Volta investigó las reacciones entre metales disimilares y desarrolló la primera batería en 1800. De hecho, ustedes pueden hacer una batería. Después les puedo poner un experimento, pero necesitan monedas de cobre, necesitan papel aluminio, vinagre blanco y cartón. Con eso ustedes pueden hacer una batería y es parecida a la que Alessandro Volta en el 1800 fabricó. Entonces, este personaje hace que nosotros podamos tener batería en nuestros celulares y nuestras laptops y poder salir de nuestras casas sin tener que estar conectados a la electricidad. Gracias a él podemos tener, podemos acumular la energía, ¿sí? Tocando este punto, la energía eléctrica se puede almacenar, sí, pero solamente la directa, la corriente directa. Existen dos, que lo vamos a ver después, pero existen dos, la corriente alterna y la corriente directa. La corriente directa es la que utilizan las laptops, los celulares, los relojes inteligentes, ¿sí? La corriente alterna, pues es la que tenemos, la que la CFE nos vende, la que ocupa el refrigerador, el microondas, la televisión, el aire acondicionado, las estufas, todo eso. Entonces, el voltaje proporciona energía a los electrones, lo que les permite moverse por un circuito. Este movimiento de electrones es la corriente, la cual produce trabajo en un circuito eléctrico. Entonces tenemos esta imagen. Con esta imagen yo creo que van a entender mucho. El cuerpo A tiene muchos electrones. El cuerpo B tiene poquitos electrones. Entonces, si nosotros unimos el cuerpo A con el cuerpo B mediante un conductor, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar una corriente eléctrica. Entonces aquí vemos abajo que van circulando estas pequeñas esferitas de color rojo que son electrones, ¿sí? Entonces el cuerpo A pues le está cediendo el exceso de electrones al cuerpo B. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el A y el B estén al mismo nivel, ¿sí? Pero esta diferencia de niveles, ¿qué es? Pues es el diferencia o diferencial de potencial eléctrico, que es el voltaje. Ajá. Mientras el cuerpo A tenga más electrones y el cuerpo B tenga menos, pues va a existir un diferencial de potencial más. ¿Por qué? ¿O qué va a suceder? Pues entonces esta intensidad de la corriente que va a pasar por acá, pues va a circular más lento. Pero ¿qué pasa si nosotros, el cuerpo A va a estar un poco más bajito, como por aquí, y el cuerpo B va a estar igual? Entonces cuando estén iguales, a la misma altura, con la misma agua, pues no va a existir una diferencia, o sea, van a estar iguales, por lo tanto, no va a existir un voltaje. Lo que va a suceder es que no va a existir una corriente. Entonces, ¿por qué? Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces, si yo conecto un ventilador a la corriente eléctrica, ¿por qué no va a detenerse? ¿Por qué siempre va a existir un diferencial de potencial? Ah, bueno, es que el cuerpo, imagínense, el cuerpo A es
el contactor y el cuerpo B es el abanico. Entonces, el abanico para poder moverse ocupa ¿de qué? De electrones. Estos electrones van a hacer que se alimenten los electroimanes y las bobinas para poder hacer girar el rotor y poder así que nos dé airecito fresco. Entonces, todo esto que ocupamos para poder mover el rotor con el eje y las aspas, pues ocupa de carga. Entonces, el cuerpo A siempre le va a estar dando carga al cuerpo B, entonces nunca va a existir que el cuerpo A y el cuerpo B sean iguales, por lo tanto siempre va a existir un diferencial de potencial. Entonces, esto es el voltaje. Por último, tenemos la resistencia. Esta es una propiedad que tenemos todos nosotros. Cualquier elemento, cualquier componente de la naturaleza tiene resistencia, al igual que facilidad para poder conducir. ¿Pero qué es la resistencia? Pues es oponerse a algo, ¿no? Es obvio. Pero la resistencia, hablando en electricidad, cuando en un material existe corriente, los electrones libres se mueven en este y de vez en cuando chocan con átomos. Estas colisiones provocan que los electrones pierdan algo de su energía, con lo cual se restringe su movimiento. Entre más colisiones haya, más se restringe el flujo de electrones. Esta restricción varía y está determinada por el tipo de material, así es. La propiedad del material de restringir u oponerse al flujo de electrones se le llama resistencia y se indica o se simboliza con la letra R mayúscula en cursiva. La resistencia es la oposición a la corriente, así es. Imagínense que ahorita con una imagen vamos a tener mejor. Se expresa en ohms, OHM, OHMS, ohms o ohm, simbolizada mediante la letra griega omega, que es esta que vemos acá. Existe un ohm de resistencia si hay un ampere de corriente en un conductor, en un material, y se le aplica un volt a este material. Pero, ¿qué rayos es la resistencia? Entonces vamos a ver aquí con esta imagen, vamos a entender muy bien. Vamos a ver aquí, les voy a poner con pluma para que... Sí, aquí van a llegar los electrones, ¿sí? Aquí todas estas rayitas rojas son electrones, que es el ampere. Aquí vemos el ampere. Entonces el ampere lo que quiere es, pues, es circular libremente a través de este conductor. Aquí tenemos el conductor. Entonces, para poder moverse el ampere, que lo vemos ahí un poco angustiado porque no puede pasar, pues llega el volt. El volt lo que va a hacer es darle la fuerza necesaria a los amperes para poderse mover así, libremente en un conductor. Pero ¿qué pasa cuando llega el ohm? El ohm, pues, es un bandido que lo que hace es ponerle una trampa, ponerle una soga. Esta soga va a provocar que los amperes, o es decir, que los electrones a través de este conductor o a través de esta vía, circulen de una manera más, más difícil o más lenta. Entonces esto es la resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de la corriente, ¿sí? Si tenemos más resistencia, o sea, a mayor resistencia, mayor voltaje, ¿para qué? Para que pueda existir, para que el ampere pueda circular. Es decir, si nosotros aumentamos la corriente, si aumentamos la corriente tenemos que disminuir la resistencia o viceversa. Si nosotros maximizamos la resistencia, disminuimos la corriente. ¿Por qué? Pues porque haz de cuenta que es lo inverso. A mayor resistencia, menor corriente. Entonces, de esta manera los materiales aislantes, como lo es el plástico, como lo es el caucho, como lo es la madera, como lo es el cartón, como lo son algunas aleaciones plásticas, cerámica, vidrio, son aislantes, pues tienen alta resistividad. En consecuencia, o más bien en contradictorio con los materiales metálicos como el aluminio, el cobre, el oro, la plata. Estos elementos son conductores, por lo tanto no se oponen tanto al flujo de electrones. Esa es la resistencia y se mide en ohms. Espero haya quedado claro, si no, pues ahí me dicen. ¿Por qué la resistencia se mide en ohms? ¿Quién es Ohm? George Simon Ohm nació en el 87, murió en el 1854. Nació en Bavaria y luchó por años en busca del reconocimiento para el trabajo que realizó. ¿Qué fue el trabajo que él realizó? Pues formular la relación existente entre la corriente, el voltaje y la resistencia.
Esta relación matemática se conoce como la ley de Ohm, que es lo que vamos a ver despuesito, y la unidad de resistencia fue nombrada en su honor. Entonces, él pues definió una relación matemática muy sencilla que ustedes deben de aprender, que es el triángulo de Ohm, que define la relación matemática entre estos tres. Entonces, por eso se llama. Él hizo varios experimentos con materiales conductores, semiconductores, más resistivos. Entonces, esta es la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Qué es la ley de Ohm? Esta que vemos aquí. La ley de Ohm, tenemos el voltaje en la parte superior, inferior izquierda corriente, inferior derecha resistencia. Entonces, este es el triangulito que les va a salvar la vida en su proceso de ingenieros. Entonces, ¿qué pasa? Pues si nosotros tapamos la V, vamos a tener que el voltaje, o sea, cualquiera de las tres variables que queremos obtener solamente es con taparla. Por ejemplo, queremos obtener el voltaje, entonces tapamos el voltaje, ¿qué nos queda? I, R, entonces voltaje es igual a I por R. Ahora queremos obtener la corriente, tapamos la corriente, ¿qué nos queda? V entre R, es voltaje entre resistencia. Y queremos obtener la resistencia, pues obtener resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces, de esta manera, que tenemos que el voltaje es I por R, intensidad es igual a V entre R y resistencia es igual a V entre I. Y bueno, con esto cerramos este video que ya se alargó bastantito, pero espero les haya quedado un poco más claro todo esto lo relacionado. Y si no es así, pues ahí díganmelo en el Classroom. Nos vemos el próximo video. Saludos, que estén bien.